Buenas tardes, mi nombre es Hernández Suárez Jonathan Jesús. Estamos en la materia de mecánica de materiales 1 y en esta ocasión me tocó a mí presentar el ejercicio 4.37 del libro Ibeler. Este ejercicio nos dice que la barra compuesta consta de un segmento AB de acero A36, con un diámetro de 20 milímetros y segmentos finales en DA y CB de latón rojo C83400 con un diámetro de 50 milímetros. El ejercicio nos pide determinar el desplazamiento de A con respecto a B debido a la carga aplicada. Bueno, para la resolución de este ejercicio empezaremos por aplicar dos cargas en ambas paredes fijas. Generamos con esto dos reacciones en D y en C. Procederemos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Para esto nos quedan las reacciones o la reacción en FD menos 150 kilonewtons, que son las dos fuerzas de 75 kilonewtons sumadas, pero como van hacia la izquierda, las consideremos negativas. Después tenemos dos fuerzas de 100 kilonewtons cada una. Como van hacia la derecha, las consideraremos positivas. Las sumamos y tenemos más 200 kilonewtons. Esto menos la reacción en FC igualada a 0. Entonces, sustituyendo nos queda, o simplificando, nos queda la reacción en FD menos la reacción en FC igual a 50 kilonewtons. En esta primera ecuación, como podemos notar, nos quedan dos incógnitas. No podemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y porque ninguna fuerza está actuando en este plano, y tampoco podemos resolverlo por momentos porque, como vemos, contamos con dos reacciones de 75 kilonewtons y dos reacciones de 100 kilonewtons. Si nosotros intentáramos hacer momentos en cualquiera de estos puntos, podríamos, ya que tenemos la fuerza y la distancia que necesitamos, pero debido a que son dos reacciones iguales, si hiciéramos momentos en cualquiera de las dos, pues la otra la anularía, porque generaría el momento exactamente contrario. Para resolver el ejercicio por deformaciones, vamos a considerar la pared NFD redundante. Esto quiere decir que la quitaremos y solo dejaremos el elemento NFC. Dejaremos que todo el elemento se deforme para después calcular la deformación que generan las cargas al elemento. Esto principalmente en el punto D, en la pared donde actúa la fuerza en FD. Esto gráficamente se vería de esta forma. En este caso, quitamos la pared en D. En el momento en que apliquemos las cargas, el elemento en D podría alargarse o contraerse. Vamos a calcularlo y si nos queda positivo, quiere decir que se alargó, y si nos da negativo, quiere decir que se acortó. Una vez que encontremos el valor de la deformación, procederemos a hacer lo contrario. Lo contrario es suponer que si existe reacción en D, y si es una fuerza que se aplica en este extremo, y lo que hace es que lo contrae a nuestro elemento. Nos quedaría entonces, como podemos ver en esta otra figura, la deformación por contracción. Aplicando la carga nos contrae el elemento hasta la posición inicial en donde estaría nuestra pared en D originalmente. Este hecho hace que podamos plantear que la deformación debida a la fuerza
es igual a la deformación debida a la reacción en FD. Aquí ya comenzaríamos a calcular la deformación debida a las fuerzas. Como podemos ver en la figura, si en este extremo quitamos la pared y el elemento queda libre, entonces esta pared en la sección de A no quedaría ninguna fuerza. Aquí las fuerzas comenzarían a actuar en A y afectarían al elemento en todo este segmento de AB. Entonces recordamos que la deformación por fuerza es P por L sobre A por E. La carga son 150 kilonewtons, o sea, 150 por 10 a la 3. Estos 150 son de ambas reacciones que tenemos en nuestra figura de 75 kilonewtons cada una. Las sumamos. ¿Qué le harán a este elemento? Debido a que van hacia la derecha, lo alargarán. Por lo tanto, su deformación será positiva. Esto por la longitud entre A y B, que en este caso, como podemos ver en nuestra figura, son 500 milímetros. Esto en metros serían 0.5 metros. Esto sobre el área del material que está en esta sección, que es la barra de acero, que tiene un diámetro de 20 milímetros, como lo planteó en nuestro enunciado. En este caso, el área, como está con el diámetro, la fórmula sería pi sobre 4 por el valor del diámetro, que en este caso serían 20 milímetros. En metros serían 0.02 metros. Esto al cuadrado. Esto lo multiplicamos por E del acero, que son 200 gigapascales. O sea, 200 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados. Con estos datos ya tendríamos cuánto nos alargan las dos cargas de 75 a esta sección en AB. Pero luego, si seguimos avanzando, nos encontramos las cargas de 100 kilonewtons. Si a estas les restamos las cargas de 75 kilonewtons, estas que están aquí, nos quedaría una fuerza de 50 kilonewtons hacia la derecha. Esta fuerza comprimiría al segmento en la área de BC. Como esta es una compresión, directamente lo restamos en el valor de la deformación. Nos quedarían 50 kilonewtons de la resta que anteriormente realizamos por la longitud de la sección, que en este caso, como podemos ver, son 250 milímetros, o sea, 0.25 metros. Esto sobre pi entre 4, por lo que anteriormente explicamos sobre la sección circular de diámetro de 50 milímetros, o sea, 0.05 metros. Y esto al cuadrado por el E de latón. Este valor lo sacamos de las tablas del apéndice del libro. En ellas, el latón rojo tiene un valor de 101 por 10 a la 9 newtons sobre metros al cuadrado. Este resultado es la deformación debida a las fuerzas, quitando la pared en el elemento D. Nos da un resultado de 1.1306 por 10 a la menos 3 metros. Esto positivo. O sea que en efecto nuestro elemento se estaría alargando hacia la izquierda.
Ahora lo siguiente que haremos es calcular cuánta fuerza requerimos para que esto se acorte esta longitud, o sea, para devolverlo a su posición original. La deformación debida a la fuerza, Fd, es igual a menos la fuerza Fd por la longitud, que serían estos 250 y 250 milímetros, o sea, 0.5 metros sobre el área que ya habíamos calculado, pi sobre 4 por 0.05 metros al cuadrado por el E del latón, que como ya también habíamos mencionado, son 101 por 10 al 9 newtons sobre metros al cuadrado. Ahora vamos a calcular la deformación que produce la fuerza en Fd sobre la sección AB, que sería esta que está aquí. Obviamente también será negativa porque va a comprimir a nuestro elemento. Será la fuerza Fd por la longitud de la barra de acero, o sea 0.5 metros, por el área de la sección transversal. Ya con estos datos podríamos calcular cuánta es la deformación debida a la reacción en el punto Fd. Al realizar estas operaciones tenemos un valor de 10.4789 por 10 en Fd, esto a contracción. Debido a que está a contracción y la anterior, que es esta de aquí, fue un alargamiento, podemos igualar ambos resultados y obtenemos un resultado de 107.891 kilonewtons. Aquí, como ya conocemos la reacción en Fd y lo que me pide el ejercicio es cuánto se desplaza en A con respecto a B, vamos a ver, ya teniendo en cuenta esta fuerza en Fd, cuánto se movió nuestro elemento en el punto A. Para ello, lo siguiente que vamos a hacer es realizar el corte del elemento y exhibimos las fuerzas, como podemos ver en esta figura. Posteriormente, calculamos la carga interna P, haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos en este caso 107.891 kilonewtons menos 150 kilonewtons más P igual a 0. Por último, calcularemos la deformación en A con respecto a B. Tenemos 42.019 por 10 a la 3 newtons por la longitud sobre el área en función del diámetro por el E del acero. Resolviendo esta operación tenemos 0.334 milímetros. Esta sería la respuesta del libro. Y con esto podríamos concluir ya nuestro ejercicio.